día como hoy, primero que todo debemos decir felices Pascuas. Felices Pascuas. Y también, pues, por la cercanía, feliz Año Nuevo. Feliz año, feliz año. ¿Sí? Bueno, y ya vamos a tener la oportunidad más tardecito de darnos el abracito de la confraternidad. Bueno, en el día de hoy estamos iniciando una miniserie, pues propicia para este año, este domingo y el otro, acerca de cómo prepararnos para este nuevo año. Año nuevo, vida nueva. Y esperen ya la próxima serie con la cual vamos a iniciar, Valentía Extrema. Vamos a necesitar para el próximo año, entonces a partir del 13 de enero. Muy bien, pero en el día de hoy vamos a ver algunos elementos, algunos consejos de la palabra del Señor para este inicio de año. En primer lugar, una pequeña encuesta. Ya está terminando el 2012. ¿Cuántos quisiéramos, si fuera posible, y volviéramos a vivir el 2012, hacer otras cosas diferentes o hacer otras cosas que no hicimos? La gran mayoría, ¿verdad? Y una de las razones es porque no somos perfectos, porque fallamos, porque las circunstancias nunca son perfectas. Así como en nuestra vida, así seamos creyentes, amemos al Señor, aún así hay problemas y a veces no nos manejamos correctamente. Tú y yo fallamos. Y es bueno terminar el año para hacer una reflexión con respecto a estas fallas, pero también cómo volver a comenzar, como el título de nuestra reflexión del día de hoy, cómo vivir un nuevo comienzo. De verdad, porque pues a veces se nos va solamente en buenos deseos, en que las 12 uvas a medianoche, en que los interiores amarillos, lo que sea. Pero nada de eso realmente va a cambiar sustancialmente nuestra vida para el nuevo año. Sí debemos hacer cambios, ¿cierto? Para el próximo año. Todos necesitamos hacer algún cambio. Vamos a ver hoy cuáles son algunos recursos que nos da la palabra del Señor para ello. En primer lugar, mencionar que cuando estamos terminando este año, es muy especial. Si solamente del día de hoy graban este concepto, está hecho la labor de la palabra del día de hoy. Es: nuestro Dios está mayormente interesado en el futuro, no en el pasado. Nosotros a veces tenemos un Dios que vive como anclado al problema del pasado, a las circunstancias que no se dieron. Ese no es nuestro Dios. Nuestro Dios no está limitado al pasado, no se queda en el pasado, porque es Dios. Tal vez nosotros sí, pero nuestro Dios no. Él está pensando en el futuro. Y quisiera dejarles con ustedes un regalo para este fin de año. Dos versículos muy especiales que están en Isaías 43, versos 18 al 19. Como todos los tenemos, ¿qué tal si lo decimos en voz alta? Es muy impactante la concepción que tiene nuestro Dios de la vida, de este final de año. Dice así, todos al tiempo: olviden las cosas de antaño, ya no vivan en el pasado, voy a hacer algo nuevo, ya está sucediendo. ¿No se dan cuenta? Estoy abriendo un camino en el desierto y ríos en lugares desolados. ¡Qué precioso pasaje! Quisiera que el día de hoy enfatizáramos esa primera parte. Olviden ya estamos llegando a fin de año,
Ya no vivamos en el pasado. Yo sé que hay cosas que cambiar. Tal vez hubo problemas o fracasos financieros este año, o tal vez relacionales, tal vez cosas que no se dieron en relaciones que quisiéramos cambiar, en el matrimonio, o fracasos desde el punto de vista moral. El Señor nos dice a nosotros: ya olviden las cosas de antaño, ya no vivan en el pasado, voy a hacer algo nuevo. ¡Qué maravilla para el 2013 en nuestra vida, en nuestra familia, en esta iglesia! Voy a hacerlo. Es más, dice, ¿no se dan cuenta? Ya está sucediendo, ya estoy dando pistas para ello. Es lo que el Señor quiere dejarnos. Pero quisiera recomendar algunas cosas que la palabra nos muestra para vivir esta realidad de Isaías 43. En primer lugar, si realmente queremos vivir un nuevo comienzo para este año, deja, en primer lugar, ahí llena tu bosquejo, deja de dar excusas. Deja de autojustificarte. Ya a un lado las excusas. Si realmente queremos ese nuevo comienzo, debemos dejar las excusas. Dejemos de echarle la culpa a otras personas, de racionalizar, es que este año es muy difícil, lo uno, lo otro. Dejemos de echarle la culpa a las circunstancias, es que si no, yo viviera en otro país, en otra familia, etcétera, etcétera. Ya deja de dar excusas para ese cambio que se necesita para el otro año. Es cierto que las personas pueden herir, tal vez este año lo hicieron. Es cierto que las personas pueden amenazarte, pueden causarte temor, tal vez hayas pasado por eso. Es cierto que las personas tal vez hayan sido ingratas contigo este año. Pero hay una cosa muy importante: solamente tú puedes decidir arruinar tu vida y vivir pegado al pasado. Tú puedes escoger cómo responder a todos esos problemas que has vivido. Ya deja de lamentar. Ay, es que si tuviera plata, ay, es que si hubiera hecho el negocio. Ya dejemos eso al pasado. Tú y yo tenemos la opción en el Señor de que las cosas cambien. Si tu vida es un lío en el día de hoy, tú lo decides. Dejemos de dar excusas. Es más, la mayoría de las cosas, las dificultades que hemos tenido este año, sí o no, han sido mayormente nuestras propias faltas. Nosotros hemos sido los culpables de la mayoría de estas dificultades que hemos tenido. Por eso, Proverbios 28:13 dice: quien encubre su pecado, sus faltas, lo que sea, jamás prospera. Quien lo confiesa y lo deja, haya perdón. No sé cuál sea la dificultad, el pecado que hay que confesar en estos días. Sí, Señor, ya no más, perdono esto, fue mi culpa, fue mi responsabilidad, Señor, perdóname, y dejémoslo a un lado. Hay varias razones por las cuales nosotros en el día de hoy somos una sociedad muy metida en eso, en echarle la culpa a otros. Que el medio ambiente, que la economía, que el gobierno, que el alcalde, que nuestros padres, que, bueno, en el día de hoy algunos que creen todavía en eso, que las estrellas, que el signo zodiacal, que no me hice el baño de champaña bien, no sé, le echamos la culpa aún hasta el fenómeno del niño o de la niña, porque cuando no es del niño, entonces el problema es de la niña. Ya dejémonos de dar excusas y asumamos las responsabilidades que tenemos que asumir. Hay varias razones por las cuales dentro de este punto creo que nuestra vida no cambia al cambio de los años.
Y yo quisiera mencionar por lo menos 3 proverbios que nos ayuden a pensar un poquito dentro de estos fracasos. Tal vez el fracaso de este año se dio en primer lugar, porque no planeamos anticipadamente o suficientemente. Tal vez ese fue el problema. Entonces para el otro año hay que hacer otra cosa. Dice Proverbios 27:12, el prudente ve el peligro y lo evita. El inexperto sigue adelante y sufre las consecuencias. Hay que planear. Y tal vez no lo hiciste este año bien. Y te metiste en ese problema, en ese negocio, en esta relación inadecuada, lo que sea, y ahí están las consecuencias. Y por favor, no empecemos a espiritualizar. No es que en el Señor, yo solo dependo del Señor, eso de los planes son de hombres. No es así. ¿Se acuerdan de un señor en el Antiguo Testamento que se llamaba Noé? El del arca y todo eso. Cuando Noé empezó a construir el arca, ¿ya estaba lloviendo? No. ¿Y han hecho cálculos de cuánto tiempo don Noé se puso a construir el arca antes de que cayera la primera gota? ¿Saben cuánto? 120 años, dicen algunos. Es muy difícil la cronología en aquella época. Pero imagínense, 120 años planeando antes que lloviera. Improvisamos demasiado. A veces puede ser que esto fue el problema de este año. Puede ser, no siempre, puede ser. El Señor Jesús habló de esto. Para aquellos que también dicen, no, que es que yo dependo del Señor y cada día tiene su propio afán. Es cierto en términos de los afanes, pero no en enfrentar la vida. Por ejemplo, el Señor claramente habló, dijo, había un constructor que se puso a construir y no calculó todo y no le alcanzó todos los recursos antes de terminar la torre. El Señor habló de eso. Habló otra vez, hablando del mismo tema, también dijo, un rey que se fue a la batalla, no calculó los recursos de los soldados que tenían y perdió la batalla. La razón por la cual a veces fracasamos es por la cual no planeamos anticipadamente, adecuadamente. Tal vez es el momento de planear alguna de esas áreas que queremos cambiar. En segundo lugar, a veces este año cometimos algunas faltas o muchas faltas porque no escuchamos a otros. Este es el momento en que las señoras empiezan a codear al esposo. ¿Cierto? ¿Sí ven? No me hizo caso, la que se metió. No escuchamos a otros, no escuchamos el buen consejo que viene de Dios a través de otros. No cualquier consejo, obviamente, no a cualquier persona, no es que andamos buscando lo que todo el mundo nos dice, no. Pero tal vez este año te metiste en dificultades porque no escuchaste el consejo. Proverbios 15:22 dice, cuando falta el consejo, fracasan los planes. Cuando abunda el consejo, prosperan. Eso es para todos, para ti y para mí. Este año te metiste en algunas dificultades porque no escuchaste. Es muy interesante la actitud que nosotros tenemos como seres humanos con respecto a esto de escuchar. La mayoría decimos, sí, yo estoy escuchando. No es cierto. Hay personas que aún cuando, por ejemplo, vienen, a mí, a la oficina, para una consejería, es muy interesante cómo a veces percibo que vienen pues para pedir un consejo. Pero estamos hablando y no están escuchando. Quieren escuchar o quieren que les diga lo que ellos están pensando. A veces se van después de 2 horas de haber hablado acerca de un tema, de un problema que tienen, y se van iguales porque no han escuchado.
Y el problema de escuchar, de no escuchar a otros, es en el fondo un problema de orgullo. Por eso es que a veces nos va tan mal al respecto. Porque el Señor resiste bastante al orgulloso. Y tal vez la actitud tuya de orgullo la expresas en que no escuchas. ¿Qué me va a decir él? ¿Qué va a saber? ¿Qué va a saber ella o él de negocios? Y yo ya sé para dónde voy, yo llevo 20 años y no sé qué. El orgullo de no escuchar lleva a la destrucción. En tercer lugar, tal vez este año te metiste en dificultades porque también ocurre mucho como colombianos, nosotros nos rendimos muy fácilmente. Tiramos la toalla muy fácilmente. Y este año tiraste la toalla antes de tiempo. Y te metiste en problemas. Miren lo que dice Proverbios 24:10. Si en el día de la aflicción te desanimas, muy limitada es tu fortaleza. Es un proverbio fuerte. Porque obviamente es en los momentos difíciles, ¿no? Cuando tiramos la toalla. Pero dice, si en el día de la aflicción reconoce que hay aflicción, te desanimas, entonces el Señor ya que no me quiere, no vuelvo por allá, ya no vuelvo ahora, en fin, todo lo que muy limitada es tu fortaleza. No sé si en las cosas de la vida ya hemos, digamos, puesto en nuestro interior lo suficiente que casi nada en la vida que es importante sale de una. Y rapidito, como dice la propaganda, las cosas importantes en la vida tardan tiempo. ¿Cuántas personas aquí de negocios saben que ningún negocio, bueno, lícito, sale de una? Ni aún esos otros tampoco. Es de la naturaleza humana fallar e intentar una vez más. Muchas personas han tirado la toalla y ya casi estaba la respuesta. Ya casi el Señor estaba dando la provisión. Pero este año tiraron la toalla. Tal vez este año no tuviste la suficiente constancia y te rendiste demasiado pronto. Encontré algunos ejemplos en la historia universal. Curiosamente no encontré, si después ustedes me ayudan, en la historia de Colombia, personajes que, increíble, cuando uno ve su vida, cuando tuvieron que intentar y jamás tiraron la toalla. Un hombre en los Estados Unidos, un militar, el militar más importante de los Estados Unidos, perdió en 2/3 de la batalla. Como comandante general del ejército, perdió 2/3 de batalla. Sin embargo, ganó la guerra. Me refiero al señor George Washington. 2/3 de las batallas las perdió. Sin embargo, ganó la guerra. Un hombre en Europa, en una clase de 43 alumnos, terminó de 42. Salió y terminó la clase y conquistó toda Europa. Se llama Napoleón. Este es un buen ejemplo para algunos políticos colombianos. Hubo un hombre en la historia de los Estados Unidos que perdió 12 veces la elección antes de ser presidente. 12, no una, no dos, no tres, 12 veces se presentó a elecciones y las perdió hasta que por fin fue presidente de los Estados Unidos, el señor Abraham Lincoln. Así es la vida. Hay que insistir. Uno de los grandes genios inventores
Hace 2 siglos, el señor Edison probó 200 tipos de materiales diferentes y fracasó antes de encontrar cuál era el material que debía usar para hacer los bombillos. No una vez, 200 veces tuvo que volver a empezar. Traje estos ejemplos porque muchas veces como cristianos no tenemos la suficiente constancia y tal vez este año fracasaste porque te rendiste muy pronto. Deja de dar excusas. Y para el otro año, un año diferente. En segundo lugar, necesitamos haz un inventario o un balance. No para quedarnos en el pasado, pero es importante hacer un balance de las experiencias importantes, buenas o malas de este año. Toma un tiempo. Estos días, hagamos un inventario de la experiencia. Es muy complicado cuando año tras año seguimos cometiendo los mismos problemas, las mismas fallas. Gálatas 3:4 lo dice de una forma, hablando de las experiencias difíciles, dice: tanto sufrir este año, para nada. Si es que de veras fue para nada, ¿tú crees que esas experiencias fueron para nada? Necesitamos hacer un inventario. ¿Sabe? Por más mal que te haya ido este año, si hay algo que has crecido, siempre, es que este año tienes a esta época más experiencia que el año pasado. Entonces, que esa experiencia te sirva para algo. Piensa en experiencias de tipo personal, en experiencia vocacional, de trabajo o espiritual, pero sobre todo las experiencias difíciles. Haz un inventario y pregúntate cosas como esta. Ahí puedes poner algunas preguntas para hacer un inventario. ¿Qué aprendí de esta experiencia? De este año. ¿Qué aprendiste? En segundo lugar, también pregunta: ¿qué recursos tienes para enfrentar el nuevo año? Se relaciona con esto. ¿Cuáles son tus activos? Es decir, no, este año fue la etapa. Bueno, empecemos. ¿Qué tienes? ¿La salud? Puede que sí, puede que no. ¿La libertad, por lo menos de expresión? ¿Puedes pensar racionalmente? Eso ya es activo. Amigos, hermanos aquí en la fe, ¿de dónde? Sobre todo tienes al Señor. La familia personal o la familia de la iglesia. En tercer lugar, pregúntate, con base a esa experiencia que estás viviendo, ¿quién podría ser una persona que te pueda ayudar? Nuevamente, el Señor nos hizo, aún los creyentes, para depender unos de otros. ¿Quién te puede ayudar? Y tener la humildad de pedir ayuda. Haz un inventario de las experiencias importantes de este año y haz alguna de estas preguntas. En tercer lugar, actúa en fe. Es decir, lánzate, vamos a ir al 2013 en fe. Puede ser que las circunstancias no cambien, pero una actitud de fe sí hace que tu vida cambie. Mateo 9:29, el Señor Jesús, en un encuentro con tantas personas, de las personas enfermas que se encontró en la vida, le dijo, entonces les tocó los ojos y les dijo,
se hará con ustedes conforme a su fe. ¿Tienes planes, metas para el próximo año? ¿Deseos que el Señor te otorgue? Miren lo que dice: se hará con ustedes conforme a su fe. Porque es en esta época del año también donde decimos, no, pues ese carácter mío, eso nadie lo cambia. No, nadie no, pero la fe sí. Nuestra circunstancia económica no va, de esto no hay forma. La fe sí. Si en esta época del año hay dos posiciones que son sumamente complicadas. Las dos son erradas. Yo no puedo. Yo no puedo con esto. Yo no puedo. Basta. Y la otra, que es igualmente errada, pero es la opuesta. Yo puedo. Yo puedo. Pues si pudieses, pues no te hubieras metido y no estuvieras en las circunstancias en que estás. El corazón del hombre traza su rumbo, pero sus pasos los dirige el Señor. ¿Saben cuál es el secreto? Y eso no necesariamente es patrimonio de los cristianos. Del éxito en la vida en cualquier área: superar los fracasos. Los fracasos son como, ¿qué podríamos decir? Como educación superior para la vida. ¿Sí? Sí lo superamos. Y claro, yo sé que algunos están diciendo, sí, pero yo creo que tengo un alto nivel de educación. Bueno, está bien. Pero hay que actuar en fe. Ya dejemos a un lado esto de pobrecito yo. No es que mi vida sí, no, pobrecito. Hay que actuar en fe. No en tus fuerzas, pero actuar en fe. Yo no soy tan, ilustrando este punto, yo todavía no me he rendido al imperio Apple. Es una maravilla. Yo creo que es más bíblico Microsoft y Windows. De hecho, me cae mejor el señor Bill Gates, que de hecho está vivo. Apple parece que lo hace todo perfecto, pero la vida no es así. La vida es más como Windows. Sí, es así. Windows 1, no sirvió para nada. Windows 2, los ingenieros que lo hicieron lo entendían. Windows 3 fue mejorando. Windows 3.1 un éxito. Nunca compren de una lo primero que saca Microsoft. Pero esperen un poco. Hay que actuar. Cuando uno lee cómo vive el señor Bill Gates, él sabe. Él actúa, él dice, esto no sirvió para nada, pero este año sí va a servir. Es necesario que tú hagas todo eso, que actúes en fe, que planees, que hagas todo esto, porque si tú no lo haces, las demás personas van a estar decidiendo por ti, van a estar planeando tu vida. De hecho, hacer metas es un acto de fe. El Señor lo dice, porque no sabemos si vamos a estar mañana. Para tranquilidad de ustedes aquí en la comunidad, todos los ministerios ya hace más de 20 días establecieron sus metas. Todos.
que somos cuadriculados. No, no, es que nos movemos por fe. Y movernos por fe es tener metas concretas y claras. Y ya empezamos. Por ejemplo, Aleja ahí comenzó cuando empezó, es una de las metas que tiene para los años. Por eso pero ya se está dando de 2 equipos de alabanza, en fin, otras cosas. Pero hay que actuar en fe. Miren, fe, esa es otra cosa que a mí me ayudó a entender un poquito lo de la fe. La fe no es que yo no tenga miedo, que yo no tenga temor. No, fe es ir en esa dirección aunque tenga temor. Fe es enfrentar esa circunstancia aunque tenga temor. Eso es fe. Por eso necesitamos actuar en fe. Una de las cosas que no nos deja a veces actuar a nosotros en fe es el temor a fracasar. Y nuevamente hemos dicho que la mejor escuela para el éxito es el fracaso. Y a veces lo espiritualizamos. Interiormente decimos, no, ¿qué tal que yo me mande a eso? El Señor va a quedar mal. Miren, el Señor, preocúpate de planear de tu vida, que el Señor nunca va a quedar envidioso. Pero a veces nuestros pasitos de fe son tan pequeños, ¿qué tal que el Señor no pueda? No, el Señor sí puede, el que no se arriesga es. Por eso, Proverbios 29-25 dice, temer a los hombres resulta una trampa, pero el que confía en el Señor sale bien librado. Porque a veces cuando ya estableces tus metas, es cuando siempre va personas a su alrededor, no, pero ¿qué tal que eso no salga? Y aquí es donde entonces equilibro la balanza. Señoras, dejen de ser tan incrédulas. ¿Cierto? Se va avanzando. No, eso no puede ser. No, ¿qué tal? ¿Y qué tal? Temer a los hombres resulta trampa, pero el que confía en el Señor sale bien librado. En cuarto lugar, si realmente queremos ver esos cambios para el otro año, reenfoca tus pensamientos. Porque es que todo lo importante está ahí adentro. Es lo que en Proverbios dice, sobre todas las cosas cuida tu corazón. No se refiere a hacer ejercicio, no tomar grasas, chicharrón, buñuelos, no, es la mente. Porque de él mana la vida. Se refiere a tus mentes, tus pensamientos, tu forma, tu cosmovisión, llamémoslo así. Pero hay que enfocarla. Tu forma de pensar tienes que cambiar, todos. Y cada año tenemos que seguir cambiando nuestra forma de pensar. Porque como alguien dice, así como pensamos, primero viene el pensamiento. Así sentimos. Y de acuerdo a cómo pensamos y cómo sentimos, actuamos. Si tú estás llegando a este final de año diciendo, no, es que definitivamente la vida es una porquería, esto no tiene remedio y todo eso, debes empezar, no decir, no, alégrate, cambia. Sí. Y pensamiento. Debe haber pensamientos ahí medio alborotados, medio equivocados, deben ser transformados, como lo dijo el apóstol Pablo. Y no encuentro otra forma más directa de transformar los pensamientos, como dice el Salmo 1 en los 3 primeros versículos. Dichoso el hombre que no sigue el consejo de malvados, ni se detiene en la senda de los pecadores,
ni cultiva la amistad con los blasfemos, sino que en la ley del Señor se deleita y día y noche medita en ella. Es como un árbol plantado a la orilla de un río que cuando llega a su tiempo da fruto y sus hojas jamás se marchitan. Miren lo que todos queremos para el próximo año. Todo cuanto hace, pero ¿de qué depende? De meditar en la palabra todo el tiempo. Hay que cambiar esa forma de pensar. Créeme, todos necesitamos, todos. No es que no, yo ya soy creyente hace 20 años, no importa, necesitamos seguir cambiando nuestra mente para una forma bíblica de pensar. Y ahí dice meditar. El término bíblico de meditar no es ponerse en determinada posición de flor del otro, coger y empezar a no sé, cosas raras. Meditar en el texto bíblico es mucho más sencillo de lo que lo que la gente lo quiere confundir, es ir una y otra vez al mismo texto y repetirlo y otra vez y todo el día. Entonces, como hacen algunas señoras, que me parece magnífico, llegan y cogen esta palabra del Señor es para mí, entonces la ponen en una ficha o en uno de estos cositos que se pegan en todos lados, entonces la ponen en el baño, la ponen en la cocina, la ponen en el carro, en la oficina, entonces mientras están pelando la papa, entonces, sí, la papa le queda más linda, pelada, porque ahí está cambiando su forma de pensar, está haciendo un servicio al Señor, o está cocinando para esta familia. El pensamiento va una y otra vez. Por ahí hay unas hojitas que están recibiendo de la lectura bíblica. Por ejemplo, varias. Están por temas, inclusive creo que el tema de enero es la esperanza. Un pasaje bíblico para todos los días, para que lo leas de una u otra vez, 10 veces, en 10 versiones diferentes. Lo puedes, mientras vas manejando el auto, con el iPhone, no, iPhone no, porque eso es de lo vas repitiendo una y otra vez. Ojo, hay personas que dicen, no, pero es que yo ya no estoy para esos niveles. No hay otra forma. Así tengas doctorados o dinero universitario, esa es la forma de renovar tu mente. Leer la palabra pero eso es que la leen por ahí cada 8 días, y eso, o el ratico que vienen aquí al servicio, no, eso no cambia, eso no renueva ningún pensamiento. Constantemente. Es más, hace poco estaba leyendo una experiencia en una comunidad pequeña, en una iglesia pequeña, donde ha sido revolucionario el cambio de la gente. Yo dije, uy, pero unos testimonios, pero yo no he escuchado recientemente de transformación de personas que eran drogadictas, que eran ladrones, sanidades impresionantes. Entonces yo dije, ¿qué está haciendo esa iglesia? Se reúnen y leen juntos en voz alta la Biblia. ¿De verdad? No más. Se reúnen todos los días en voz alta y dicen, hoy leemos la epístola de Santiago y la leemos. Génesis lo vamos a leer en esta semana y lo leen. Pero ¿qué más? ¿Qué esfero usa? ¿Qué marcador usa? El leen. Y estoy encontrando que hay alguna virtud especial. Esto me parece interesante, estoy estudiando ese caso. Parece que hay algo también de escucharla. Y es que la Biblia habla mucho no solamente de leer, sino de escuchar. Entonces creo que hay también un poder espiritual allí.
el de una y otra vez, empezar una y otra vez leyendo la palabra. Por eso nuevamente a comienzo de año decimos, bueno, ¿qué planes de lectura tienes? Ahí estamos entregando uno, hay muchos otros. Con respecto a esto de la palabra, hay un versículo que recientemente me impactó. Nunca había pensado en ese versículo de esta forma. ¿Recuerdan a Jonás, el desobediente y todo eso? El que nada, que se iba para el lado opuesto, hacía todo lo contrario. Entonces el Señor, como hacía todo lo contrario, lo mandó por un crucero en el Mediterráneo. Y en el capítulo 3, versículo 1, dice una cosa que jamás la había visto. Dice, y vino palabra del Señor a Jonás por segunda vez. Y me pareció una de las promesas más grandes del Señor, porque vino palabra de Señor, con todo lo rebelde que era, otra vez. Puede ser que este año no le hayas parado por esa señal, pero el Señor es tan misericordioso que vino palabra del Señor, tal vez 10ª vez, pero viene palabra del Señor. La palabra del Señor no se agota. Y vino palabra del Señor por segunda vez. Por eso es que uno a veces vuelve y lee eso. Yo nunca había leído esto es para mí. Porque el Señor es tan bueno que leyendo el mismo pasaje vuelve palabra del Señor otra vez. Y por último, como dice el ángel en esta profecía de Zacarías, confía en el Señor. ¿De verdad? Dice así, Zacarías 4:6, dice, así que el ángel me dijo, esta es palabra del Señor para Zorobabel. No será por tu fuerza, ni por ningún poder, sino por mi espíritu, dice el Señor Todopoderoso. Este es otro que hay que memorizar en estos días. Esta es palabra del Señor para Pedro, Miguel, María, Claudia. No será por la fuerza, ni por ningún poder, sino por mi espíritu, dice el Señor Todopoderoso. No se trata de disciplina. La disciplina tiene su lugar, pero es fundamentalmente por lo que el Señor va a hacer en tu vida y en mi vida, que es posible tener un nuevo comienzo. Aún que te estés repitiendo, no, pero cada año pienso lo mismo y nada. Por eso, porque no es por tu fuerza, ni por ningún otro poder, sino por el Espíritu del Señor. Ahí sí viene el cambio. Que el Señor nos permita, y hay dicha, a pesar de los momentos difíciles, a veces muy repetidos este año, pero sí es posible tener un nuevo comienzo, un año nuevo. Año nuevo, vida nueva. Seguro. En 8 días compartiremos otras cositas. Además de los abuelos y todo eso, nos ayudarán a realmente tener año nuevo, vida nueva, plenamente. Terminemos leyendo el pasaje de Isaías 43, que es magnífico. Nos ayuda a limpiar el espíritu, la mente, todo este pasaje. Dice así, 18 y 19.
Todos en voz alta. Olviden las cosas de antaño. Ya no vivan en el pasado. Voy a hacer algo nuevo. Ya está sucediendo. ¿No se dan cuenta? Estoy abriendo un camino en el desierto y ríos en lugares desolados. Y si quieren reforzarlo con eso, es que el Señor no solamente hace, crea. 2 Corintios 5:17, algo que ustedes han memorizado. Por lo tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Lo viejo ha pasado, ya ha llegado lo nuevo. Ese es el Dios que nos permite realmente vivir un nuevo año. Oremos. Señor nuestro, gracias por este año y Señor, permítenos tener un tiempo ahora y en estos días para reflexionar y Señor, ayúdanos a que seamos diligentes y no demos excusas. No le echemos la culpa aún hasta el diablo de nuestros fracasos de este año. Porque confesamos nuestros pecados y nuestras faltas y los dejamos por los méritos tuyos. Señor, trae a nuestra memoria en estos días las experiencias importantes de este año y que hemos aprendido. Y permítenos ser honestos con nosotros mismos y contigo. Señor, y cuando nos invada el desaliento o la desesperanza o no sé, tráenos revelación de acciones y que desde ya, aún sin terminar este año, empecemos a actuar en fe. Señor, que los fracasos que hemos tenido este año sean de aprendizaje y de llevarnos a ti. No para disminuirnos. Señor, te pedimos que tu palabra nos llene en nuestra mente y cambie nuestros pensamientos día a día. Señor, que nuestra mente cambie no porque dejemos de pensar algo malo, sino porque la llenamos de cosas buenas que hay en tu palabra, de los pensamientos correctos. En este mundo hay cantidad de ideas que empezamos a vivir y no son tu palabra, no son tu voluntad. Señor, te pedimos en este momento la llenura de tu Santo Espíritu, que es capaz de hacer nuevas cosas. Tal vez sea la vez número 20 que estamos pidiendo este cambio, esta transformación en nuestra vida, pero para ti es un nuevo comienzo. Oramos para que tu Santo Espíritu nos permita vivir de nuevo, que no sea solamente un calendario que nos marque la vida, sino hacer tu voluntad. Señor, y de verdad, gracias por las cosas nuevas que ya estás haciendo, las cosas maravillosas que ya estás haciendo y vamos a poder ver el otro año. Señor, ayúdanos a mantener siempre la actitud humilde
frente a los problemas, pero la actitud de fe. Señor, gracias por esta tu iglesia y qué bueno que tú también tomas las necesidades de cada uno de nosotros. Qué bueno que tú las conoces y tú nos dices en este día: vengan a mí todos los que están cansados, a ver, en este año, y llevan cargas pesadas, y yo les daré descanso. Señor, pedimos por ese descanso que solo tú das, que solo tu poder puede producir en nuestras vidas. Tú no estás diciendo que vas a cambiar las circunstancias. Estás diciendo que vengan a mí todos los que están cansados y llevan pesadas cargas, y yo les daré descanso. Señor, qué bueno que tú eres el Dios que da fuerzas al cansado, y al débil aumentas el vigor. Y rogamos esto: renovar fuerzas y renovar el vigor para el próximo año y cada día de nuestras vidas. Pedimos esto en el nombre de Cristo. Amén.